Estados Unidos está principalmente interesado en contener a China. No creo que la mayoría de los estadounidenses entiendan que no es culpa de China querer ser poderosa. Si esto llevara a una guerra abierta, habría una competencia de seguridad en curso. Una competencia intensa de seguridad, un juego de suma cero. Mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China antes de las elecciones estadounidenses, nos sentamos para una entrevista exclusiva con el prominente académico realista, el profesor John Mearsheimer, acompañado por el traductor chino de su libro La tragedia de la política de las grandes potencias, el profesor Wang Yu, durante su visita a Pekín. Mearsheimer ha sido un defensor vocal de la estrategia de Estados Unidos de contener a China. ¿Cuál es el objetivo final entre China y Estados Unidos? Después de reunirse con generaciones más jóvenes en China, ¿podrían estar cambiando sus opiniones? Usted ha pasado algún tiempo en Pekín e interactuado con muchas personas de la generación más joven de chinos. ¿Alguna interacción como esta ha hecho que refine sus opiniones sobre China o sobre las relaciones entre China y Estados Unidos? En absoluto. Tengo una teoría simple sobre cómo funciona el mundo, y creo que esa teoría tiene un gran poder explicativo. Estados Unidos está principalmente interesado en contener a China. Creo que Estados Unidos teme el hecho de que China se está volviendo más poderosa y que no es una potencia de status quo en Asia Oriental. El problema que enfrentan los estadounidenses hoy es que no pueden concentrarse únicamente en contener a China, porque Estados Unidos está profundamente involucrado en la guerra de Ucrania y en las diversas guerras que Israel está librando en el Medio Oriente. Pero aún así, Estados Unidos está comprometido a contener a China. Y, por supuesto, desde el punto de vista chino, esto es inaceptable, y entiendo completamente eso. Desde el punto de vista de China, China quiere volverse más y más poderosa, pero de nuevo esto no está en el interés de Estados Unidos. Por lo tanto, es una competencia feroz, y hasta donde puedo decir, esta es una competencia que durará muchas décadas, si no el resto del siglo XXI. Con frecuencia, Estados Unidos enmarca la competencia entre China y Estados Unidos como una lucha entre el autoritarismo y la democracia, pero en la práctica no parece que Estados Unidos se preocupe mucho por la democracia. No se trata de ideología, ¿verdad? No hay duda de eso. Mire, Estados Unidos y China se llevaron muy bien desde 1991 hasta aproximadamente 2017. De hecho, Estados Unidos persiguió una política de compromiso con China, y hubo muy buenas relaciones entre los dos países. Lo que ha cambiado no es la naturaleza ideológica de China o de Estados Unidos. Lo que ha cambiado es que ahora hay un cambio en el equilibrio de poder. China es mucho más poderosa. Por lo tanto, el alejamiento de un arreglo cooperativo hacia una relación más competitiva y, de hecho, intensamente competitiva, no se explica por la ideología. Se explica por un cambio en el equilibrio de poder. Sin embargo, es muy importante entender que tanto los estadounidenses como los chinos tienden a usar una retórica ideológica para justificar sus posiciones. En el caso de los estadounidenses, lo que las élites estadounidenses dicen es que esta es una competencia entre la democracia liberal, por un lado, y el autoritarismo o el comunismo por el otro. Todo esto es para hacer que los chinos parezcan los malos y los estadounidenses los buenos. Esta es la mano de terciopelo sobre el puño de hierro en el caso de Estados Unidos. Si vienes a China, a los chinos les gusta hablar de confucianismo y de la tradición china de no pelear con sus vecinos, de facilitar la armonía en el sistema internacional y cosas por el estilo. Esto es muy similar a lo que hacen los estadounidenses. Pero los chinos creen que no solo importa cómo hablamos de nosotros mismos, sino también que tenemos un buen historial como país pacífico, como el sistema tributario asiático o los antiguos viajes del almirante Cheng He al Mar del Sur de China y hasta África Oriental.
¿Cómo podemos reconciliar esto con su teoría? No se puede reconciliar eso con mi teoría. Creo que si observas la historia china de cerca, verás que China se ha comportado de acuerdo con los dictados de la política de poder. El hecho es que no sobrevives en el sistema internacional si no te preocupas por el equilibrio de poder, porque en el sistema internacional hay estados que son altamente agresivos y peligrosos, y debes ser poderoso para protegerte. La administración Biden está tratando de limitar el acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial. Pero, estas restricciones son demasiado pocas o llegan demasiado tarde. El director financiero de Nvidia advirtió que las ventas a China caerán significativamente en el cuarto trimestre. La administración Biden ha colocado algunas restricciones sobre los semiconductores y las altas tecnologías de China, creyendo que esta es una de las mejores formas de contener a China. ¿Qué tan efectivas cree que son estas estrategias? He creído durante mucho tiempo que Estados Unidos no puede hacer mucho en este momento para frenar el crecimiento económico de China, y especialmente para frenar el desarrollo de tecnologías sofisticadas o de vanguardia. Tecnologías como los semiconductores. No hay duda de que Estados Unidos está decidido a frenar el crecimiento económico de China. Creo que eso podría haber sido posible en la década de 1990 o a principios de los 2000, pero no sucedió, y ahora ya es demasiado tarde. Apostaría que los chinos superarán el esfuerzo estadounidense de dañar la economía china más de lo que la economía estadounidense será dañada como resultado de estas sanciones, aranceles y demás. Entonces, ¿cree que esto en realidad está empujando a China a desarrollar su propia tecnología y podría terminar perjudicando a las empresas estadounidenses y a la industria tecnológica global? Creo que es muy probable, sí. En cuanto a los semiconductores, no hay duda de que a corto plazo Estados Unidos puede perjudicar a China. Pero creo que a largo plazo, dada la gran cantidad de ingenieros y científicos brillantes en China, y considerando la historia de China en el desarrollo de tecnologías sofisticadas en las últimas décadas, tengo toda la razón, en mi opinión, de pensar que los chinos responderán a la ocasión y desarrollarán una industria de semiconductores muy sofisticada. Puede que tarde un poco de tiempo, pero creo que sucederá. Y de nuevo, ya es demasiado tarde para que Estados Unidos frene realmente el crecimiento económico de China. Pero para competir con China, debería Estados Unidos centrarse también más en desarrollarse internamente, como mejorar su infraestructura y resolver sus problemas internos, en lugar de crear estrategias para contener a China. Esas cosas van de la mano. Quieres hacer ambas cosas. Estados Unidos definitivamente tiene que contener a China. Y si Estados Unidos pudiera frenar la capacidad de China para desarrollar tecnologías sofisticadas, debería hacerlo. Lo que debes pensar aquí es que está teniendo lugar una competencia de seguridad entre Estados Unidos y China. Es una competencia de seguridad intensa. Tiene una dimensión militar, pero también tiene una dimensión económica. Y esa dimensión económica principalmente involucra tecnologías sofisticadas. Eso continuará en el futuro previsible. Esto llevará a una guerra caliente. Haré 2 puntos. Primero, es posible que la competencia de seguridad conduzca a una guerra caliente. Sin embargo, creo que es probable que no haya una guerra caliente. Hay que recordar que durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando hubo una competencia de seguridad intensa, no tuvimos una guerra caliente, afortunadamente. Y ciertamente no queremos una guerra caliente entre Estados Unidos y China. Apostaría mucho dinero a que, en el futuro, habrá varias crisis graves entre Estados Unidos y China. Y es en esos momentos cuando la posibilidad de una guerra caliente estará presente. Mi suposición es que en esos casos, tanto el liderazgo en Pekín como el liderazgo en Washington harán todo lo posible para evitar la guerra. ¿Tendrán éxito?
Probablemente, pero elijo mis palabras cuidadosamente aquí, probablemente. Y la principal razón por la que creo que probablemente tendrán éxito es la presencia de armas nucleares. Estamos hablando de grandes potencias armadas hasta los dientes con armas nucleares. Y si China y Estados Unidos entran en guerra, nadie puede estar seguro de cómo se desarrollará la escalada. Actualmente, las relaciones entre China y Estados Unidos están bastante tensas, y los políticos de ambos países parecen utilizar una fuerte retórica de guerra. Me preocupa que esta retórica de guerra pueda terminar siendo una profecía autocumplida. ¿Qué espera usted? Lo que se espera es que los líderes de arriba, que son los responsables de la seguridad de su país, y estamos hablando de los líderes en Pekín y Washington, quienes son responsables de la supervivencia de su país, se comporten de manera fría y calculadora en una crisis, porque entienden los peligros. Creo que hay 3 grandes puntos críticos, tal vez 4. Uno es Taiwán. Como saben, China quiere recuperar Taiwán y los estadounidenses no quieren que China lo recupere. Así que ese es un gran punto crítico. El mar de China Meridional es el segundo punto crítico y creo que ese es el lugar más probable donde podrían surgir problemas. El tercer área es el mar de China Oriental, donde están involucrados los japoneses, por unas islas muy pequeñas. Y luego el cuarto área, que no debe subestimarse, es la península de Corea, porque Estados Unidos está profundamente comprometido con Corea del Sur y China está comprometida con Corea del Norte. ¿Se considera ahora el mar de China Meridional mucho más peligroso que Taiwán, porque no tiene un mecanismo listo para manejar el conflicto allí? Sí, creo que es cierto. Si miras el equilibrio militar en este momento y para los próximos, digamos, 10 años, es poco probable que China intente conquistar Taiwán. Y por supuesto, siempre existe la posibilidad de que un líder taiwanés declare independencia, lo cual probablemente desencadenaría una guerra. Pero los estadounidenses entienden eso completamente y harán todo lo posible para decirle a los taiwaneses: espero que ningún líder taiwanés declare la independencia, porque no queremos una guerra por Taiwán, eso seguro. El mar de China Meridional es un asunto muy diferente. China tiene disputas con países como Filipinas que podrían llevar fácilmente a un conflicto armado. Y como saben, los estadounidenses tienen un compromiso de tratado para acudir en ayuda de Filipinas, por lo que Estados Unidos podría verse arrastrado a una guerra o a un enfrentamiento armado entre Filipinas y China. Así que podrías contar otras historias sobre cómo podría estallar el conflicto en el mar de China Meridional también. Muchos chinos argumentarían que si Estados Unidos dejara de provocar a China en esos lugares cercanos a China, la situación sería mucho más pacífica. Bueno, muchos estadounidenses argumentarían que si los chinos dejaran de provocar a los estadounidenses y a los vecinos de China, todos podríamos vivir en paz. Y esto es exactamente lo que se esperaría. Tienes una competencia de seguridad en curso y también una brecha de entendimiento. Bueno, hay una brecha de entendimiento, en cierto modo. No creo que la mayoría de los estadounidenses entiendan que no es culpa de China querer ser poderosa. China tiene un interés profundo, como dije antes, en asegurarse de que nunca sufra otro siglo de humillación nacional. Y hay solo una forma de hacerlo, y es siendo realmente poderosa. Porque si no eres poderosa, otros países en el sistema se aprovecharán de ti. Y creo que la mayoría de los chinos no entienden que desde el punto de vista estadounidense, los estadounidenses no deberían querer que China domine Asia. Tú deberías querer dominar Asia. China debería querer dominar Asia de la misma forma en que nosotros dominamos el hemisferio occidental. Así que lo que eso significa es que tienes esta intensa competencia de seguridad donde ambos lados están tratando de aprovecharse del otro. Esta es la naturaleza de la competencia de seguridad en un mundo donde no hay una autoridad superior.
y donde los estados, por lo tanto, deben preocuparse enormemente por el equilibrio de poder y deben maximizar ese poder. El mundo también enfrenta muchas crisis globales, como el cambio climático. Si no hay cooperación entre China y Estados Unidos, ¿cómo se resolverá esto? Mira, es muy importante entender que hay varios temas en los que China y Estados Unidos tienen incentivos para cooperar. El clima es uno de ellos, la proliferación nuclear es otro. Así que no estoy en desacuerdo con eso en absoluto, pero el punto clave que debes tener en cuenta es que esa cooperación se da bajo la sombra de una intensa competencia de seguridad. La cooperación puede tener lugar, pero de nuevo, la cooperación siempre está subordinada a la competencia. La superioridad militar podría llevar a ganar a corto plazo, pero ¿qué es lo que lleva a ganar a largo plazo? Como lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, donde Israel está ganando guerras, pero también está en una situación que prolongará los conflictos. ¿Qué es lo que realmente cuenta para ganar? Creo que es en el interés de China volverse cada vez más poderosa. Y creo que la forma de hacerlo es crecer económicamente, desarrollar tecnologías sofisticadas, convertirse en el país número 1 en el mundo en términos de producción de tecnologías de vanguardia y tener la economía más grande del planeta. Eso es lo que China debería hacer. Y estoy de acuerdo con lo que dices, que no está en el interés de China involucrarse en guerras, especialmente contra Estados Unidos. En el interés de China está volverse más poderosa. Y de nuevo, la mejor manera de hacerlo es crecer económicamente. Así que, básicamente estoy de acuerdo con lo que dices, pero eso también funciona para Estados Unidos, ¿verdad? Absolutamente. Los dos pilares del poder militar que realmente importan son, primero, el tamaño de la población y, segundo, la riqueza. Quieres tener mucha gente y quieres tener un país rico. Quieres ser realmente rico. ¿Crees en la mentalidad de ganar, porque los chinos hablan mucho de eso? No. En la competencia de seguridad entre Estados Unidos y China, no creo en la mentalidad de ganar. Creo que es un juego de suma cero y la gente no quiere escuchar eso. Lo entiendo, pero mi argumento es que es inevitable debido a la estructura del sistema internacional. ¿Qué consejo le darías a las generaciones más jóvenes que esperan mejorar las relaciones? Creo que lo que deben hacer es entender la naturaleza del conflicto y hacer todo lo que puedan para poner un freno al nacionalismo y al antiamericanismo en China. Y creo que en el caso estadounidense, lo mismo es cierto, que la retórica no se vuelva demasiado caliente, que el nacionalismo estadounidense y la retórica anti-China no se vuelva demasiado poderosa. Es muy difícil prevenir eso, aunque ha habido algunos casos en la historia en los que la potencia ascendente no terminó en conflicto con la potencia dominante. Tal vez podamos mirar la historia y encontrar algo de sabiduría para el futuro. Bueno, tú encuentra esos casos y la próxima vez que regrese me puedes entrevistar y hablaremos de ellos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De nada, gracias a ti.